Este episodio llega a ustedes gracias a Dr. Rudy García Zafadit, Supermercado Juan, Barbudos, Madán, Dr. Giancarlos Brito, De Santos Comunicaciones, Bright Móvil, Animal Center. Señores, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Impacto Saludable versión podcast. En el día de hoy estaremos abordando un tema sumamente importante que usted no se lo puede perder. Para eso, hoy contamos con la presencia de la doctora Milagros Sierra, con quien estaremos abordando este tema sumamente importante. Ella es psiquiatra, psicoterapéutica, coach de vida, y estaremos conociendo sobre qué está pasando sobre la salud mental en nuestro país. Señores, se están viendo casos increíblemente desastrosos en familiares. Vimos hace unos meses o hace unos días en las noticias donde madres golpean a los niños, donde una madre incluso decapitó a su niña, cosas que lamentablemente ponen triste a nuestro país y lo ponen en alerta en cuanto a la salud mental. De inmediato le damos la bienvenida porque ella está con nosotros en cabina. Bienvenida, doctora, a Impacto Saludable. Gracias. Un placer inmenso estar aquí. Como tú dices, realmente se impone que hablemos de salud mental. No que está de moda hablar de salud mental, nunca ha pasado de moda. Sin embargo, es importante que toquemos el tema analizando las vertientes probablemente de qué hay de nuevo en salud mental. Así es. Antes de nosotros, doctora, adentrarnos un poquito en lo que está sucediendo en nuestro país, cuéntenos sobre la diferencia que hay entre un psiquiatra y un psicólogo. Mira, psicólogos y psiquiatras son miembros de un equipo en el cual cada uno juega un rol diferente porque definitivamente la psicología tiene que ver básicamente con lo que es el abordaje. La técnica que utiliza psiquiatría no la utiliza psicología, pues psiquiatría está preparado para manejar tanto la parte farmacológica como la parte psicoterapéutica de la intervención. En el caso de los psicólogos, solamente se ocuparían de lo que es la parte de la intervención psicológica. Básicamente, lo que le da entonces la característica al psiquiatra es que primero tiene un doctorado en medicina, o sea, se tiene que preparar primero como médico, luego tiene que hacer una especialidad con 1 año de medicina interna, 3 años de psiquiatría y luego puede ejercer tanto en el abordaje farmacológico como intervención psicoterapéutica. En el caso del psicólogo es una licenciatura en ciencias, sobre todo ciencias básicamente sociales y sobre todo conocimiento de las diferentes técnicas de intervención psicoterapéutica. Entonces ahí entra el tema de que al comenzar a ejercer, el psicólogo solamente se encarga de la parte psicológica y la parte psicosocial. La parte biológica la interviene el psiquiatra. Ok, yo he escuchado muchas personas que siempre dicen, estoy visitando al psicólogo y me ha ido muy bien, cosa que me sorprende porque Sí, pero le antes, puede ir bien el psicólogo. sí, pero me sorprende porque tiene esa capacidad de expresarlo. Así es. Había escuchado anteriormente personas que decían que ni muertos iban al psicólogo y mucho menos decían que estaban visitando al psicólogo. Imagínese usted, ya usted empezar a visitar el psiquiatra. Son tabúes que hay todavía en la población. La gente tiene mucho miedo de acudir a estos profesionales que simplemente te van a ayudar a manejar el estilo de vida o esas cosas que nosotros podemos ver como de alta gravedad, pero que al final no son tan graves cuando investigamos la causa de esto. Definitivamente queda todavía lo que sería algunos rastros de esos mitos y tabúes que la gente ha manejado durante años con respecto a la salud mental. Sin embargo, también puedes mirar que en la actualidad prácticamente no existe un medio de comunicación, un programa que tenga una vasta audiencia, que no tenga dentro de su staff un psiquiatra. De hecho, desde hace aproximadamente 40 años, el doctor Máximo Veragoico con el programa El Psiquiatra en su Hogar, creo que demitificó mucho la psiquiatría. Sí. O sea, realmente nosotros como médicos especialistas, la gente ya reconoce la psiquiatría como una ciencia, sabe exactamente que los médicos somos
primero las personas que están capacitadas para manejar cierto tipo de trastornos y sobre todo que en los trastornos psiquiátricos se ha ido avanzando mucho, tanto en la forma como se diagnostica o se reconoce la psicopatología de una enfermedad, como también la intervención y cómo los tratamientos cada vez tienen menos efectos secundarios, más efectos, diríamos, beneficiosos. Así es. Y cada vez es más frecuente mirar a las personas que van a un tratamiento de psiquiatría que no es evidente que están medicados, o sea, que la medicación cada vez tiene menos notoriedad, la gente se ve cada vez menos sedado, y eso yo creo que era la principal causa de por qué la gente se resistía a asistir a un psiquiatra, pero todavía la gente, como tú dices, admite o quiere pensar que ir a un psicólogo es algo más leve que ir a un psiquiatra. Sin embargo, no tiene nada que ver con el trastorno en sí y mucho menos tiene que ver quién va a donde uno y otro, la gravedad del diagnóstico o del tratamiento. Así es, no, y que ya cuando la persona se le acerca a uno y dice, yo estoy visitando al psiquiatra, o sea, uno dentro de sí empieza a tener una bomba de pensamiento como que, wow, cuidado si tiene algún trastorno o la persona está quedando loca. Sin embargo, como usted ha mencionado, no necesariamente la persona tiene que tener algún trastorno psiquiátrico donde esté causando daños de forma agresiva o importantes, sino que son personas que obviamente necesitan una evaluación un poquito más avanzada, ¿verdad? O que necesitan medicación, como usted expresaba. Así es. Bueno, definitivamente el que va al psiquiatra no está bien. Eso es lo primero. O sea, tenemos que ser honestos y sobre todo tenemos que entender que nadie va al psiquiatra a contarle lo bien que se siente, ni a decirle, mira, me saqué la lotería, mira, me está yendo perfecto en mi relación de pareja, por eso vine a contarte. Es importante que seamos realistas. Cuando la gente va al psiquiatra, tiene alguna necesidad. Lo que quiere decir que puede ser una necesidad, básicamente, que no sea un trastorno mayor. Tú puedes ir al psiquiatra por un trastorno de sueño, tú puedes ir al psiquiatra por un conflicto de pareja, tú puedes ir a un psiquiatra por un trastorno de ansiedad, tú puedes ir al psiquiatra porque esté pasando por un proceso inclusive de pérdida de un empleo, inclusive un duelo que no hayas podido resolver por ti misma. Y eso son de las razones leves que a veces con una o dos visitas al psiquiatra se resuelven. O muchas veces la gente va al psiquiatra y tú le haces una evaluación inicial, una historia clínica completa, que es el instrumento de mayor valor en la evaluación de un paciente psiquiátrico, y esa persona se va referido a psicología o se va referido a cualquier tipo de intervención alternativa, como podría ser, mira, hazte un masaje, practica deporte, haz yoga, creo que todo está bien, no tienes que medicarte. O sea, la idea que quiero dejar en esta tarde es, nosotros necesitamos entender de que no siempre el que va al psiquiatra sale con una medicación. Okay. Y no todo el que se medica tiene un trastorno psiquiátrico grave y no a todo el que se medica se le pone medicamento de manera permanente. Entonces eso es algo que es importante que lo dejemos establecido porque entiendo que por eso mucha gente tiene temor a visitar al psiquiatra. Doctora, ya entrando en materia en nuestro tema principal, la salud mental en nuestro país. ¿Qué está pasando con nuestra salud mental en nuestro país? Es una pregunta bastante interesante. Sin embargo, quiero partir de la definición de salud mental. Okay. Porque yo creo que mucha gente confunde la salud mental con otras cosas. Entonces, nosotros queremos primero establecer qué es salud mental. La salud mental es el bienestar físico y emocional, la capacidad de establecer relaciones interpersonales saludables y ser aporte en el entorno. ¿Cuál significa? Que tú tienes que tener como una serie de características que implica bienestar, pero también implica, cuando hablo de bienestar y buscamos la rueda de bienestar, esa rueda tiene 8 áreas en la que está la familia, la salud, el dinero, la diversión, preparación, aporte, legado, espiritualidad. Entonces, si nosotros comenzamos a desmenuzar lentamente las áreas de bienestar,
te pregunto, ¿cuánta gente que tú conoces realmente tiene bienestar? Bueno, doctora. Por ahí comenzamos. El otro tema es la capacidad de establecer relaciones interpersonales saludables. Sí. Y pareciese que estamos en la época de la toxicidad, porque ahora todo es tóxico. Sí. Mi pareja es tóxica, mi relación es tóxica, tú eres muy tóxica, ese es el tóxico de la relación. Y esa es una palabrita muy de moda. Y que se ha vuelto una normalidad, lamentablemente. Sí, hemos normalizado muchos trastornos. Y lo otro es en la época del narcisismo, donde ahora todo el mundo es narcisista o todo el mundo está casado con un narcisista. Entonces, ¿cuántas relaciones interpersonales de pareja, de amigos, de familia son saludables? Eso también es otro tema importante para responderte la pregunta de qué está pasando en la salud mental. Está pasando que venimos de familias disfuncionales. Así es. Venimos de familias que no tienen una composición adecuada y venimos de una sociedad que ha normalizado hasta lo anormal. Tenemos la dificultad de que ahora pareciese que estamos en una sociedad donde nada me causa espanto, donde nada provoca miedo y donde las líneas, sobre todo de la moral y la integridad personal, se ha perdido. Entonces, la salud mental toma mucha relevancia porque lo que se va a ver entonces son las conductas alteradas de esas personas que vienen de una familia disfuncional, de una crianza sin límites o simplemente que han confundido la palabra libertad con el libertinaje de hacer todo lo que yo creo que puedo hacer sin pensar si lo que yo hago le hace daño a otra persona. Entonces estamos viviendo una época del relativismo lógico, donde lo que yo creo que es bien es lo que yo acepto como bueno sin importar lo que digan las reglas sociales. Estamos en una época donde la moral y la cívica se ha perdido, y se ha perdido porque la sacaron inclusive sí, lamentablemente. de lo que es la formación de los niños, pero estamos en la época donde las agendas nacionales e internacionales son antivalores. Sí. Entonces, por eso estamos mirando el reflejo de una sociedad donde tenemos, aparte de los antivalores, la influencia de los medios de comunicación. Y lamentablemente también están dejando, es cierto que los niños van a la escuela a buscar una mejor educación, a buscar una mejor preparación. Sin embargo, ya incluso la primera dama ha mencionado que son los padres los responsables de educar a sus niños, aunque también en los centros educativos se dé un 50% y un 50% son los padres. Pero los padres, lamentablemente, y me van a disculpar, dicen que las escuelas es para que los eduquen. Pues sí, para que lo eduquen, pero no para que lo críen. O sea, la diferencia es que criar y dar crianza por 18 o 21 años no es lo mismo que mandar 6 horas a un chico a recibir instrucción académica. O sea, tenemos que hacer claramente la diferenciación, pero también tenemos que tener en cuenta que en este momento se ha perdido la capacidad que tenía un maestro de ser guía. Así es. Y sobre todo que a los maestros, y yo me incluyo ya con casi 20 años en la docencia, de que a los maestros se le ha quitado casi totalmente ese poder que tenían con sus alumnos de generar e influir en ellos de manera positiva y sobre todo de ser un ente de límites que de una u otra manera podría aportar muchísimo a la crianza del chico, pero lastimosamente los maestros ya no nos podemos involucrar en las situaciones que se presentan ni siquiera en la misma aula, porque hasta ahí tenemos limitaciones. Entonces, es importante diferenciar que crianza es ese proceso diario y permanente durante 18 a 21 años, donde tú vas transmitiendo tanto con hechos como con palabras el tema de la crianza con límites. Y hay que tener muy en cuenta eso porque, como mencionaba la doctora, señores, todo lo que está sucediendo hoy en día viene desde una familia disfuncional y desde una infancia herida. Hay muchísimas personas que hoy, ya en la adultez, es que están sufriendo esas heridas de abandono, de cuando papá y mamá se divorciaron, no pudieron superar esa ruptura, entonces ya en la adultez o en la adolescencia empiezan a reflejar esas heridas y esos vacíos emocionales. Por supuesto, y sobre todo porque debemos recordar que la terapia lo que produce es una especie de vacío
de esas cargas emocionales que traemos y que permite construir una realidad a partir de una experiencia negativa. Entonces, muy importante, y por eso es que cuando hablamos de salud mental tenemos que comenzar a automáticamente vislumbrar y hacer un bosquejo de eso que llaman salud mental y que es lo ideal, cómo yo puedo equilibrar en mi vida esa área para yo poder tener o adquirir o mejorar la Así salud es. mental. Y básicamente una de las cosas que la gente no entiende el gran valor que tiene y solamente le da valor cuando lo pierde, es salud mental, pero sobre todo cómo las terapias de Así es. todo tipo van a mejorar ese tipo de situaciones. Usted nos comentaba sobre la definición de una correcta salud mental. La gente tiende a entender que yo no me puedo poner triste, porque entonces si yo me pongo triste un día, yo no tengo una buena salud mental. Se puede, doctora, una persona que hoy está feliz, mañana está triste, ¿esto podría definirse como una buena salud mental? Por supuesto. De hecho, la capacidad que tiene el ser humano de reaccionar ante las diferentes situaciones que están pasando en su entorno y cómo el entorno influye en tus emociones es lo que te permite la adaptación. Entonces, obviamente, creo que no podría existir un ser humano que todo el tiempo esté feliz. Y si es así, probablemente se convertiría entonces en un trastorno del ánimo que llamamos manía, Ay, que ay, es ay. cuando tú estás demasiado contento y demasiado dispuesto al disfrute. Entonces, no hay un estado anímico estable. Nosotros respondemos a situaciones. Si ahora mismo nosotros estamos aquí y de momento tú te enteras de que comenzó a llover, por ejemplo, ya eso genera en ti un cambio. Porque tú comienzas a lamentarte, wow, yo que tenía que salir a hacer tales cosas y ahora la lluvia. O sea, hay tantas cosas que influyen en que tu estado anímico cambie, Sí, pero sobre todo recuerda que somos seres humanos que manejamos electricidad, que manejamos hormonas, que manejamos funciones internas que son automáticas como dolor o movimiento intestinal que nos pueden generar cambios en el exterior. O sea, el ser humano es algo complejo que tiene que ver con la esfera física, pero también la esfera psicológica, y que lo que pasa en el entorno modifica eso. claro. Entonces no es posible que estemos todo el tiempo tristes y todo el tiempo alegres, pero hay una cosa muy importante, la depresión como enfermedad no es estar triste un día. La depresión como síndrome, que es estar una semana, 2 semanas con el ánimo bajo, con la sensación de tristeza o llanto, con poco apetito, con alteración del ciclo de sueño, podría ser un síndrome depresivo reactivo ante una situación. Cualquier situación que genere movimiento anímico te podría generar que tu ánimo baje y eso no significa que tú tienes depresión. Ok. Por eso la depresión, como se entiende, es una enfermedad con unas características muy peculiares y muy bien definidas y que debe ser diagnosticado por un profesional de la salud mental, psicólogo o psiquiatra, pero debe ser diagnosticado. Importante esas informaciones porque lamentablemente hoy vemos muchos adolescentes y muchos adultos padeciendo de depresión y tienen miedo de acudir a un profesional de la salud, tal vez porque pueda sentirse juzgado o pensar que al momento de comentárselo a otra persona o que alguien se entere sería algo pues que estaría en contra de la moral de esa persona. Sin embargo, no es así como nos ha comentado la doctora. Doctora, hace unos años pasamos por una pandemia, un encierro donde muchas empresas cayeron, pero otras se levantaron, donde muchas personas lamentablemente fallecieron, donde personas, donde perdimos muchos seres queridos. Puede ser o pudo ser la pandemia ha sido una de las causas por lo que está sucediendo hoy con la salud mental en nuestro país. Pues mira, nosotros sabemos que indudablemente la pandemia afectó la salud mental. El ser humano es un ser social que no está en posibilidad de tener ese encierro. Nosotros sabemos que la gente cuando se encierra se deprime, que el aislamiento genera tristeza. Pero no solamente fue el aislamiento y la soledad, que yo pienso que mucha gente murió de COVID, pero también le afectó su cuadro clínico la soledad.
pero está el tema también de cómo los procesos de pérdida que se dieron en el COVID, sobre todo de pérdidas de vida y de seres queridos, la gente no pudo realizar esas ceremonias y esos rituales que generan la estructuración de un duelo normal. Y mucha gente se quedó con duelo patológico. Y cuando salimos de nuevo y nos encontramos, la sensación fue de que nos abrazábamos porque teníamos mucho que no nos veíamos, pero también nos abrazábamos por tanta gente que perdimos y que no nos pudimos dar un abrazo en esos momentos. O simplemente hay mucha gente que se ha quedado que todavía se le hace difícil socializar. O sea, hay gente que le comenzó a tener miedo a las personas. Yo Sí. conozco gente que todavía no le gusta que lo abracen, se siente cómodo si alguien lo saluda con un besito porque piensa que le va a traer una enfermedad. Y de hecho yo he escuchado comentarios como, por ejemplo, hay que estarse cuidando porque mira cómo vino el COVID y nos afectó. O sea, gente que todavía tiene esa sensación de que otro ser humano cerca le va a generar daño. Pero el mayor daño que hizo la COVID como pandemia, no ya toda la situación, sino la pandemia como tal, es la afectación inflamatoria y sobre todo de muchos sistemas que cambió el curso de muchas enfermedades. Y una de las cosas que estamos viendo nosotros, por ejemplo, es que la depresión se ha vuelto más resistente al tratamiento, que la depresión y la ansiedad se están presentando en personas cada vez más jóvenes, pero cada vez más agresivas. O sea, no es la misma depresión que tratábamos en la anteriormente y sobre todo durante toda nuestra formación, veíamos que, por ejemplo, la edad de inicio era a partir de los años productivos, 20, 25 años. Ahora estamos mirando que la depresión está comenzando a partir de los 10, 15 años. Wow. Y que los chicos te debutan con una depresión severa complicada. O sea, no solamente toda la característica de la depresión como síntomas, sino complicada con ideación e intento de suicidios. Entonces, esto es algo que tú podías ver en un cuadro a partir de 10 años, 15 años en la depresión. Ahora estamos mirando que te debutan con el intento de suicidio. Y también está el tema de que se le ha agregado a los cuadros depresivos el tema de las autolesiones. Y para no mencionar, que es algo que yo creo que podríamos hacer un programa completo de eso, no mencionar el consumo de sustancias que aumentó de una manera significativa con la pandemia, el alcohol, el cigarrillo, tanto electrónico como normal, la juca, el vapeo, que son conductas que la gente la comenzó a utilizar como una compensación y que se ha quedado como un hábito frecuente en muchas personas. Entonces, todas estas cosas las reúnes y te dan lo que hoy día estamos mirando. Doctora, qué bueno que usted abordó esa parte de la depresión, algo muy común y que lamentablemente está afectando mucho a los adolescentes, a los adultos. Yo incluso en algunas consultas que he podido asistir de cardiología, de gastroenterología, vemos también cómo los pacientes, aparte de decir que tienen cierta enfermedad, también refieren que han padecido de depresión, que han sido incluso hasta medicados y han tenido que asistir, ya sea al psiquiatra o al psicólogo. Algo un poquito sorprendente porque normalmente ya antes llegaba el paciente a consulta y solamente decía, yo nada más tengo diabetes, y no se atrevía a decir que había pasado por este proceso, o incluso estos pacientes que pasaban por esta tristeza, por esta limitación muchas veces de levantarse, de cumplir con su trabajo, pues por el desconocimiento y por la ignorancia muchas veces no saben que están pasando por esta situación o que esto podría ser una enfermedad. Sí, yo siento que los medios de comunicación, que en muchas ocasiones y en tantos paneles que he participado, se sataniza mucho a los medios de comunicación como causa de todos los males sociales. Yo siento y entiendo y no critico, y de hecho apoyo a los profesionales que van a los medios de comunicación con frecuencia o que están haciendo comunicación, radio, televisión, cualquier tipo de forma de llegar masivamente a la gente. Siento que eso ha cambiado de una manera radical la forma como la gente ve las enfermedades mentales, y creo que el hecho de que nosotros como psiquiatras hayamos salido de los consultorios y ahora mismo estemos
involucrados en la sociedad estemos dando el servicio no solamente de la consulta propiamente dicha cuando se genera la crisis, sino también el ir un poquito más allá y entender que puedo llegar a la persona antes de que se dé la crisis. Y esto ha traído como consecuencia que la gente comience a aperturarse y ha comenzado a mejorar la forma como la gente ve la salud mental. Con mucha frecuencia yo tengo que decirle a la gente, cuando te vea en la calle no me salude diciéndome, hola mi doctora, ¿cómo está? O mucha gente, por ejemplo, en un supermercado se acerca, me saluda, me presenta a su familia y sin ninguna vergüenza, dice, es mi doctora, yo la quiero, es mi psiquiatra. O sea, la gente ya ha estado tomando conciencia. Creo que se ha abierto mucho también el hecho de que muchas figuras públicas han utilizado sus propios procesos personales en salud mental para educar a los demás y sobre todo que se ha comenzado a manejar ya de manera menos íntima, o sea, ya no es una cosa que es un secreto de Estado, ya la gente con facilidad te dice, mira, yo tengo trastorno de pánico, o mira, yo tuve un trastorno depresivo por el cual me tuvieron que medicar. La gente admite que no dormir es un problema y está buscando ayuda, porque hay tanta gente que tiene problemas de salud física y emocional con no dormir. No dormir una sola noche baja 10% el coeficiente intelectual. Ay, entonces te podrás imaginar que una gente que lleva una semana que no duerme anda con menos de un 50% en la calle. Pero no dormir de manera adecuada genera que tus reflejos bajen de una manera significativa hasta un 50%. Entonces, imagínate tú manejando en una autopista, como se conduce en este país, con los reflejos por un 50%. ¿Por qué los dominicanos y nuestra sociedad es una de las sociedades donde hay más altos accidentes de tránsito? Hay que comenzar por preguntar cuánto duerme la persona. ¿Cuántas personas que nos escuchan duermen 8 horas? Eso es algo importantísimo. Yo creo que si salimos a hacer un estudio de 2,000 personas, que tal vez 500 de ellos podría decir que duerme 8 horas. Yo creo que menos del 50% de la población tiene un ciclo de sueño adecuado, porque a veces también no es que duermas las 8 horas, es que el ciclo de sueño no es de calidad, porque a veces tú despiertas varias veces en las noches y para fines de descansar y recuperarte, los despertares no cuentan. O sea que si tú despertaste 4 veces en la noche, tú tienes que ir contando que cada vez que te despertaste se rompió el ciclo y que tú volviste a comenzar un nuevo ciclo y no completaste. Entonces tú no vas a descansar ni física ni emocionalmente. Entonces, todas esas características que tiene un sueño normal, la evaluamos en consulta y tratamos de dar respuesta a todo eso. Entonces, si comenzamos a mirar realmente, comenzamos a buscar con pinza, podríamos encontrar que casi cada ser humano tendría la necesidad, por una o por otra cosa, de ser evaluado y manejado por un psiquiatra. Doctora, vimos en las redes sociales hace unos días sobre la madre que decapitó a una niña. Como sabemos, los padres son los protectores, son los que deben de cuidar, más que un particular, a los niños, y nos topamos con este tipo de acción donde también vemos a la madre decir cosas que podríamos decir un poquito incoherentes, que lamentablemente una persona no conocedora de psiquiatría o de psicología pudiera de una forma indirecta identificar que puede estar padeciendo de algún trastorno. Que yo sé que usted estuvo al pendiente de esto, viendo un poco sobre esto. ¿Cuál es su opinión sobre este caso? Si supiera que no tanto, porque definitivamente no tenemos como tanto tiempo ni tanta disposición después que salimos de una jornada laboral, como seguir involucrado en situaciones que de una u otra manera te mueven emocionalmente. Si tú supieras, los terapeutas cuidamos muchísimo nuestra integridad emocional y tratamos de quedarnos fuera de muchas cosas. Sin embargo, este tipo de temas la gente lo lleva a tu consulta, la gente lo lleva como temas de conversación o lo lleva como tema que me movió, porque yo quiero que tú entiendas que este tipo de situaciones mueven emocionalmente a la gente y la gente te dice, ese día no pude dormir o ese día me pasó tal cosa, o simplemente personas que tienen situaciones similares se identifican y lo traen a consulta, de manera que tú te enteras de las cosas. Sin embargo, hay cosas que quiero puntualizar con este caso.
Y en lo particular, nosotros no podemos hablar de si existe o no una condición de psiquiatría a menos que hayamos evaluado a una persona. Otra cosa es que no todos los cuadros tienen el mismo curso. O sea, la gente dice, es una esquizofrenia porque solamente en una esquizofrenia tú podrías llegar a ese tipo de conducta. Pues mira, la esquizofrenia para diagnosticarse tiene un historial que hay que hacer la historia clínica. Si ella tiene ya una historia psiquiátrica anterior, es mucho más fácil determinar si simplemente en el momento que sucedió el hecho pudo haber habido una descompensación de una condición anterior, como por ejemplo un trastorno psicótico, un trastorno delirante. Realmente hay elementos envueltos que te dicen que podrían haber múltiples causas, entre ellas está la causa religiosa, y con esto no estoy diciendo que la religión tiene que ver con actos que transgreden las leyes o que tiene que ver con agresividad. Sin embargo, sabemos nosotros que hay una línea delgada que mucha gente pasa entre la religiosidad y el fanatismo, y entre cómo cada quien interpreta la doctrina de una manera diferente. Lo otro es que esto ocurrió en un contexto de una intervención religiosa, donde de una u otra manera se movió o se pudo haber tocado en una especie de éxtasis, o digo yo, de influencia emocional por el evento en que estaba participando. Lo otro es que es muy extraño lo que dice la gente, comparando las conductas que la gente puede rescatar, que conocía a esta persona de antes. Y de hecho, si es médico y militar y está ejerciendo los dos puestos de manera adecuada, entonces es muy extraño que no se haya dado cuenta el entorno de que esta persona estaba afectada de un trastorno psiquiátrico. O sea, por ahí quiero poner sobre la mesa esos elementos como para análisis. Y lo otro es que va a meritar esa persona definitivamente un peritaje médico-legal, donde expertos peritos en psiquiatría forense y psicología forense deben evaluarla, porque también va a ser muy difícil que se pueda demostrar legalmente que ella estaba psicótica, no sabía lo que hacía en el momento, y determinar que una persona está interdicta, que es cuando una persona no puede ser juzgada, también es muy difícil. Ardua labor que yo no se la deseo a mis colegas que le toca ese caso. Va a ser un caso muy difícil. A lo mejor nunca vamos a manejar públicamente toda la información que hay detrás o que debe haber detrás de este caso. Lo que sí sabemos es que no parece ser un acto impulsivo, no parece ser un acto que tiene que ver con una persona que está afectada de salud mental. Nosotros podemos decir, como terapeutas, inclusive yo repito mucho la frase de Sócrates, que decía que del humano nada más es extraño. Sin embargo, tú conoces el modo operandi de los pacientes psiquiátricos. Yo me formé en un hospital psiquiátrico donde habían de 150 a 200 pacientes ingresados al mismo tiempo. Yo nunca tuve una situación ni siquiera similar. Lo otro es que ya en 20 y tantos años que tengo ejerciendo la psiquiatría, nunca me he sentido ni siquiera amenazada por un paciente. Nosotros tenemos un centro donde laboramos a nivel privado de 34 camas de internamiento, y nunca hemos tenido una situación de una violencia mayor. Entonces tú te pones a comparar este nivel de agresividad y violencia, y tú te pones a mirar el porciento de pacientes psiquiátricos que son agresivos, que es un 5%. Okay. Y tú lo comparas con la sociedad que supuestamente, y esto lo quiero entrecomillar, está sano, y el nivel de agresividad es de un 65%. O sea, tú sales ahora mismo a la calle, sí, y en 3 cuadras tú estás expuesto a varias agresiones, si no verbales, hasta físicas. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo quiero y me gustaría que ese caso se profundice y permitir que los expertos puedan dilucidar qué pasó ahí. No es un caso que podemos quizás nosotros normalizarlos, y mucho menos verlo como algo que la sociedad no debe alarmarse con esto. Por supuesto que sí, no podemos perder la capacidad de asombrarnos,
de asustarnos, de entender que el ser humano es una máquina que puede ser constructora de grandes cosas, pero también puede ser muy destructora, y que nosotros como seres humanos tenemos capacidades en las cuales podemos utilizarla para el bien Así y es. también para hacer daño y hacer maldad. Por eso es muy importante que en este tipo de casos no dejemos ninguna arista suelta y que comencemos a mirarlo desde todos los puntos de vista. Pero lo más importante en estos casos es el mensaje inmediato. Si vamos a informar que pasó esto, vamos a decir también, esto es lo que no debe pasar, esto es lo que no debe suceder, pero sobre todo vamos a pensar cómo impacta la noticia a todo el entorno y cómo niños de 5 a 6 años pudiesen comenzar a sentir el temor Sí. de ser agredidos por sus padres o confundir que una corrección ya es una agresión. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que todos hemos escuchado la expresión en República Dominicana: mira, ¿tú quieres que yo te arranque la cabeza? Y al ser los niños tan literales, eso podría ser algo Sí. que podría impactar de manera negativa a un niño pequeño. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido, hay que tener mucha responsabilidad en el momento de abordar el caso como tal, y sobre todo como profesional yo entiendo que si no tengo un dominio de qué pasó ahí, lo más que yo puedo hacer es analizar desde afuera, y sobre todo intentando dejar un mensaje de que en todo caso la salud mental debe ser una cuestión donde el experto es el que está facultado, pero después de una evaluación, Así es. no especulando. Y lamentablemente las redes sociales le dan el derecho, o mejor dicho, le dan la facilidad. Hay tantos Derecho o expertos. no, pero le da la facilidad de usted poder decir a través de los comentarios su criterio, Así es, su así es. diagnóstico y un sinnúmero de informaciones. No, yo me sorprendo de tanta gente experta en tantas cosas. O sea, actualmente se pone el tema que sea y quien está en el panel comienza a abordarlo como que es un experto. Y yo digo, pero yo tengo 20 años viendo pacientes psiquiátricos y hay casos que no me atrevo a ni siquiera dar una opinión porque al Claro. fin y al cabo no tengo elementos como para yo dar una No, opinión. y se atreven hasta a discutirle en cuanto a la información que presente el profesional. Y que no, porque fulanita presentó eso y que ustedes no Así es, abordaron esto. así es. Ya, doctora, qué bueno que usted ha abordado esta parte sumamente interesante y sobre esta preocupación de la salud mental en nuestro país. ¿Cómo nuestros queridos seguidores pueden identificar en algún familiar, en algún amigo, en algún cercano, si está teniendo algún tipo de trastorno o esas conductas o actitudes que está presentando ese familiar no son correctas y deben de ser evaluadas? Sí, mira, hay tantos trastornos y tan variables que realmente sería casi imposible que una persona pueda decir, voy a llevar a mi familiar al psiquiatra porque está deprimido. Pero lo que sí podría estar mirando el familiar es que esa persona se aísla, o sea, se encierra en una habitación o no quiere salir de la casa, que si está trabajando ha bajado su rendimiento en el trabajo o simplemente está como desesperado esperando que termine la jornada de trabajo para irse a la casa, que ha cambiado su estado de ánimo, que puede ser deprimido o puede ser irritado, molesto, incómodo, que esa persona no está comiendo bien, que no está durmiendo, que a veces comienza a hablar incoherencias, que en otras veces la persona comienza a tener temores infundados, ideas extrañas. También tenemos el hecho de que tú conoces a tu familiar muy cercano y cuando comienzas a ver cambios negativos, debe encenderse esa luz de alarma y decir, déjame llevarlo a evaluar, porque mira, si tú estás conduciendo tu coche y tu coche comienza a sonar Claro. diferente o tú comienzas a ver una lucecita que tú no sabes qué es, para mí me pasa constantemente que no sé lo que tiene el carro, pero está encendiendo una luz. Yo me voy a parar en un taller de mecánica Algo hay. o voy a llamar a alguien que yo sé que sabe de mecánica, le voy a decir, cuando esta luz está encendida, ¿qué es lo que pasa? O mira este ruido que está haciendo el vehículo, ¿qué tú crees que podría estar pasando? Los seres humanos somos como los vehículos. Tenemos una energía, como te decía al principio, eléctrica, pero tenemos lo que la gente llama nervios, que son un sistema que tiene como finalidad
múltiples funciones. Entonces, cuando se afectan, hay ruiditos que se escuchan. Ante la duda, lo mejor es que tú vayas al taller de mecánica y te digan, no está pasando nada, eso fue, se soltó un tornillito, se soltó una tuerca y la voy a apretar. Y eso es lo mejor que te pueden decir a ti en un taller. O sea, lo más fácil es, mira, dejaron un tornillito flojo y eso es lo que está generando ese ruido. Ya lo apreté, ya te puede decir. Y a veces inclusive te dice el mecánico, no, está bien, no tiene que pagarme por eso. O sea, qué bueno sería que la gente fuera al psiquiatra así. Qué bueno que la gente planificara, porque yo no he escuchado nunca a nadie que me ha dicho, yo me hice todos mis chequeos médicos y fui al psiquiatra y me chequeé también. O mira, yo me hice todos mis chequeos este año y también fui al psicólogo. Eso es así. Y la pregunta es, ¿y por qué no? ¿Y por qué no decir, déjame mirar si mis niveles de estrés son adecuados? Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo acabo de hacerme todos mis chequeos médicos y sobre todo me fui a algunas consultas, no tanto por rutina, sino porque tenía algunos síntomas. Entonces yo estoy con el cardiólogo me dice, mira, la presión está alta. Después estoy donde el gastro y la gastro me dice, mira, tu presión está alta. Y yo, pero yo no soy hipertensa, sí, pero la presión está alta. Entonces comenzamos a buscar causas y me hago todos los estudios con mi cardiólogo y al final yo le digo al doctor, si todo está normal, entonces yo tengo estrés. Y él me dice, ¿tú sabes que sí? Digo, yo no se supone que yo sepa. Yo tengo estrés porque he estado pasando por tal y tal y tal y tal situaciones, y entiendo que eso me ha afectado y que podría ser una hipertensión emocional reactiva a la situación que estoy pasando. Por lo cual yo creo que tengo que ir al psiquiatra. Yo quiero que tú sepas que la cara que él puso fue de yo no lo puedo creer, o sea, es increíble que un psiquiatra diga que tiene que ir al psiquiatra. Sí. Y yo le pregunto, ¿y quién me va a tratar? ¿Quién usted cree que va a manejar mi estrés si no es un terapeuta o un psiquiatra? Y la idea es que sin ninguna situación de incomodidad, sentarte con un colega terapeuta, sentarte con una persona y trabajar tu vida o hacerte una evaluación es lo mejor que te puede pasar. Afortunadamente, al tú conocer las diferentes técnicas que te permiten controlar y manejar tus estados emocionales, se te hace más fácil y en muchas ocasiones ya tú sabes qué es lo que está detonando y qué puedes hacer para mejorar. Entonces, ¿qué es lo que se impone? Que hagamos eso simplemente, pero sobre todo entender que somos primero seres humanos, que porque seamos médicos no estamos exentos de que tengamos una situación. Y segundo, y tercero, y no menos importante, los seres humanos somos seres cambiantes y tú puedes tener hoy una salud total y mañana tener una condición de enfermedad y nadie está exento de padecer un trastorno mental. Y si es así, entonces lo mejor que te puede pasar es prevenir y hacer consultas para ir descartando cosas. Así es. Y doctora, para finalizar, ¿cómo nosotros podemos mantener una buena salud mental dentro de lo que cabe? Que nosotros, algunos tips, algunas cositas que debemos nosotros hacer para nosotros pues mantenerlo en una correcta salud mental, que si en un momento estamos tristes, cómo podemos levantarnos de esa tristeza y no permanecer en ella, y cómo enfrentar esas adversidades que se nos presentan en la vida. Pues mira, lo primero que se me ocurre en mi cabeza es decirte pues ir al psiquiatra. O sea, la idea. Realmente, en muchas ocasiones, tú das recomendaciones que son importantes, pero son importantes dentro del contexto de una intervención que es integral. O sea, yo no le puedo decir a una gente que con hacer ejercicio, hacer yoga, dormir 8 horas o alimentarse de manera saludable va a mantener su salud mental. Si ya se ha perdido el equilibrio, hay que reestructurarlo. No siempre con fármacos, a veces psicoterapias, a veces intervenciones diferentes, como por ejemplo la medicina alternativa puede ayudar muchísimo. Okay. Pero lo que sí podemos decirle a los amigos que nos siguen es mantener tus hábitos de manera saludable. Tus 8 horas de sueño, cuidarlos, por lo menos entre semana de lunes a viernes, dormir de manera correcta, también manejar
las situaciones que te generan estrés, identificar del día a día, del trabajo, de tu familia, de tu pareja, porque también hay parejas que estresan. Sí. ¿Qué es lo que te estresa? Que son tóxicas. Que son, de verdad son tóxicas. Pero hay gente que de verdad son una pela. Entonces, si tú es una persona que tú sientes que te carga emocionalmente, Sí. que una conversación siempre termina en discusión, tú tienes que saber que esa relación hay que ponerla en estudio y hay que tratar de mejorarla. Como te decía hace un ratito, hay muchas cosas que tienen que ver también con bienestar, como por ejemplo tú sentir que tú has alcanzado tus objetivos y tus metas en la vida, sentirte plena en lo que tiene que ver con lo que tú quieres, sentir que haces el trabajo que te gusta, sentir que tienes la pareja que tú quieres. O sea, son tantas cosas que la gente va dejando como de lado, porque a veces te dicen la gente, ¿qué yo voy a hacer con esta relación? O ¿qué yo voy a hacer con fulano? Pero ese no fue el que te tocó. Una pareja no te toca, una pareja se elige. Entonces, de una u otra forma, a veces es buscar como estar en confort, es ponerme cómodo y mirar aquellas cosas que me incomodan en la vida para yo irlas organizando. Y una recomendación muy general que siempre hago es solamente preocúpate de lo que está bajo tu control. Así es. Y lo que no está en tu control, entonces no intentes controlarlo. No, a veces queremos nosotros controlar el tiempo de las demás personas. El mundo. y recuerden, eso no está en nuestras manos. Así es. Doctora, muchísimas gracias por abordar con nosotros este tema sumamente importante. Para mí es un honor tener, señores, a la doctora Sierra. Yo siempre había escuchado mucho sobre usted y había visto alguna de sus entrevistas. Yo necesito traer aquí a la doctora Sierra y abordar este tema sumamente importante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. A mí hablar de salud mental siempre me apasiona. Una de las cosas que siempre le insisto a mis estudiantes es intenta hacer lo que te gusta. Y yo siento que cuando estás haciendo lo que te gusta, estás condenado a ser feliz porque lo disfruta. Hablar de salud mental para mí ha sido siempre un norte, pero sobre todo algo que disfruto mucho y que siento que ha aportado mucho a la educación y a que la gente acepte que la salud mental es parte de la salud general y que la salud mental debe ser la prioridad en tu vida. Entonces yo siempre que pueda, con mucho gusto estoy dispuesta a acompañarte y de verdad que ha sido bastante relajante para mí estar aquí y compartir con ustedes. Así es, y que lamentablemente las redes sociales, los medios de comunicación necesitan de que se hable un poquito más de salud mental, de que se le oriente a las personas cómo deben manejar sus emociones y sus actitudes frente a la vida. Obviamente van a haber cosas que se van a presentar en el momento. Usted puede salir muy feliz de su casa, pero viene uno y se le atraviesa y le rompe una mica o le hace algo o le vocifera alguna mala palabra y ya eso le quita la paz a muchas personas o hace que estos tengan ya un día completo en plena tristeza o agresividad. Entonces, importante seguir llevando un mensaje de calidad. Doctora, ¿dónde nosotros podemos adquirir de sus servicios? Bueno, mira, nosotros laboramos exclusivamente por citas. En Serenidad, Comunidad de Rehabilitación Mental, en la calle Zafiro número 3 de la urbanización Brugal. Estamos laborando todas las tardes por citas. No tenemos límite de pacientes, pero solamente en las tardes y por cita. Pero igual recibimos emergencia 24 horas todos los días en Serenidad. Y también en el ejercicio público lo hacemos en el Hospital San Vicente de Paúl, donde laboro también en la unidad por citas, en consultas, martes y jueves en la mañana, pero el servicio de la unidad de salud mental, el cual tengo el honor de dirigir, es un servicio donde hay todos los días consultas mañana y tarde de psicología y de psiquiatría. O sea que a nivel público tenemos una unidad que le da servicio a la ciudadanía de manera gratuita todos los días, de lunes a viernes, en la mañana y en la tarde, por citas, de forma que toda la región tiene un servicio completo. Serenidad cuenta con 4 psiquiatras, miembros del staff, más 4 psiquiatras visitantes, o sea que tenemos un gran volumen de psiquiatras y sobre todo que es una de las regiones que tiene mejor cobertura y mejor infraestructura en salud mental. Señores, no hay excusa, ¿eh? Si usted considera o ha visto algunas alteraciones en su comportamiento o algún familiar ha visto alguna alteración o un comportamiento anormal
hay que tener mucho cuidado y ya usted sabe, debe de acudir al psiquiatra o al psicólogo si así lo requiere. Así es, y recordar simplemente y finalmente a nuestros amigos que trabajamos con seguros médicos, que uno de los grandes logros que hemos tenido nosotros en Serenidad es que hemos logrado firmar con prácticamente todas las aseguradoras, de forma que la inversión que tienen que hacer las personas en la salud mental es mínima, porque afortunadamente somos el único centro en el país que está habilitado para trabajar con todos los seguros médicos. Doctora, yo no quiero dejar ir a la doctora, pero tenemos que terminar. Doctora, ya para finalizar y cerrar, cuéntenos un poco de Serenidad. He escuchado sobre una clínica y donde obviamente tienen atención para personas que tienen algún trastorno. También me han dicho por ahí que cocinan bueno en Serenidad. Eso sí también. Así es que cuénteme un poquito. Pues mira, Serenidad es una unidad de salud mental, se llama Centro de Rehabilitación Psicosocial, porque nosotros nuestra finalidad es no solamente intervenir en una crisis, sino también devolver a la persona mucho mejor de cuando comenzó la crisis. O sea que hacemos internamiento de mediana, larga estadía y de residencia permanente. Entonces, Serenidad es como una casita azul, donde tú tienes básicamente la misma atención que en tu casa. Comida casera, una habitación cómoda para ti, espacios de área verde para tu caminar, internamientos con puertas abiertas donde tú no tienes que permanecer en la habitación, pero también tenemos áreas un poquito más privadas donde la gente puede ingresarse con su pariente, acompañante y quedarse con él. Tenemos 34 camas, 3 áreas diferentes, la de intervención en crisis, la de mediana estadía y el área ya un poco más privada donde están los pacientes acompañados de familiares. Vemos todos los trastornos psiquiátricos, tratamos sustancia, y básicamente también tenemos un amplio servicio de consultas de psicología y de psiquiatría. Aproximadamente tenemos 20 a 22 personal de salud que da servicios y también tenemos 51 colaboradores que trabajan con nosotros en el centro. O sea, es un centro de alta... Bien equipado. Sí, de alto funcionamiento. Y también recordar que me dijiste ahorita que estudiaba medicina, que también somos un centro docente, de manera que recibimos a los internos de medicina que hacen su rotación por allá, igual que los residentes de psiquiatría y las personas que estudian psicología que también pueden hacer su pasantía con nosotros. Nosotros estamos muy involucrados en lo que es la educación continua y sobre todo en la formación. Entonces estamos aportando de ese espacio a la formación de los profesionales nuevos que cuando pasan por Serenidad siempre es un antes y un después. Definitivamente es un centro que a nosotros nos tiene muy satisfecho con los resultados y esperando mejorar para seguir brindándole a la ciudadanía el servicio con dignidad que merece una persona cuando está pasando una crisis psiquiátrica. Bueno, ya ustedes saben, ya ustedes escucharon a la doctora y todos los servicios que tiene Serenidad. Así es que ya usted sabe, si tiene algún familiar que esté pasando por algún trastorno que deba de ser internado, no dude inmediatamente ingresarlo en Serenidad. O usted mismo, porque aquí está el cuento del primo, que todo lo que le pasa a la gente, un primo mío le pasó, no. También usted mismo puede ser el ejemplo. Y yo siento que en muchas ocasiones la mejor forma de acercar a alguien a un servicio o a lo que tú quieres que haga es poniéndote tú de ejemplo también. Entonces, cualquier persona que sienta dudas, allá lo esperamos. Señores, hemos llegado al final de este podcast, Impacto Saludable versión podcast. Así es que, señores, nos vemos en un próximo video.